Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer ver siempre las salas repletas, como hoy, en este caso la sala Borges, que no suele ser el escenario habitual del cine, que es la sala Iberia, donde estaremos después para la proyección de la película, pero que igual acoge con cariño habitual a todo el mundo, a todo el público del cine. Muchísimas gracias por desafiar esta tarde fría y desapacible para venir a escuchar, hablar de cine y para ver una película tan fantástica como es Los Reyes del Mundo. La charla, la carta de amor, la película son parte del 30º aniversario de la Casa de América, este 2022. Cumplimos 30 años, son 3 décadas de intentar acercar a América Latina y España, de intentar mostrar aquí en nuestra sede lo que está ocurriendo en América Latina, y ello en todos los ámbitos, en la política, en la economía, en la ciencia, en la cultura, en la literatura, en el arte y por supuesto en el cine latinoamericano, que es parte esencial, seña de identidad de esta Casa de América desde su inicio, desde el 92. Como nos gusta decir, sobre todo a la especialista, a la responsable de cine, a Teresa Toledo, que nos ha acompañado casi todos esos 30 años, la única sala europea que lleva 3 décadas mostrando cine latinoamericano. Eso creemos que es algo que hay que subrayar, que hay que poner en valor y que estamos encantados de seguir así, de seguir mostrando aquí al público madrileño, al público que pasa, que circula por Madrid, lo que está produciendo ese fantástico cine que se realiza, que se produce en América Latina. Una programación, la del cine, cuyo objetivo ha sido siempre fidelizar, sensibilizar a públicos con intereses muy diversos, pues la curiosidad por la cinematografía, por los cineastas, que en ocasiones no han sido tan conocidos, acercándoles las historias de un continente con el que España comparte mucho más que una lengua en común. Dentro de estas actividades de cine por nuestro 30º aniversario hemos tenido a la peruana Claudia Llosa, que inauguró el ciclo. Hemos tenido los preestrenos de Utama, la película de Alejandro Loaiza, también fantástica. Ficción privada, del argentino Andrés Ditela. Noches de Fuego, de Tatiana Hueso, de México. Y otras películas notables del cine de la región que han sido presentadas, bien sea presencial, bien virtualmente, por sus directores, entre ellos el cubano Pavel Giroud, con el acompañante, la costarricense Natalie Álvarez, con Clara Sola, o Enrique Gabriel, de Argentina, con la película En la puta calle. El 23 de noviembre concluye este ciclo con el documental peruano Sigo siendo, de Javier Corcuera, y con ello, como digo, cerramos las actividades del 30º aniversario. Hoy, dentro de ese ciclo, presentamos nuestra segunda carta de amor al cine iberoamericano. La primera estuvo a cargo de la productora uruguaya Mariela Besoyovsky, fiel colaboradora de esta casa, y en esta ocasión va a ser José Luis Rebordinos, que no necesita ninguna presentación si estamos hablando de cine, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. José Luis, un honor tenerte para nosotros aquí en la Casa de América, poder escucharte, poder saber lo que se presenta el cine para ti. Y gracias a ti, además, podemos presentar una película que, como tú mismo nos has dicho, preparando este evento, y lo cito literalmente a José Luis, la mejor manera de mostrar mi amor al cine iberoamericano es con la proyección de una película, en este caso, con Los Reyes del Mundo, segundo largometraje para cine de Laura Mora, que ganó la Concha de Oro en el recientemente terminado Festival de Cine de San Sebastián. Nos complace mucho, además, en Casa de América reencontrarnos con el cine de Laura Mora, ya que, al igual que con otros directores, aquí en Casa de América pudimos acompañar su trabajo desde su ópera prima, una excelente película como fue Matar a Jesús. Así que, sin más, de nuevo, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu colaboración, compartiendo con nosotros tus reflexiones, con poder escucharte, poder compartir tus ideas a partir de esa larga trayectoria y de ese compromiso que siempre has tenido con la difusión, con la visibilidad, con la importancia que merece que le demos el cine. Por haber gestionado la presentación de la película Los Reyes del Mundo, que es un verdadero lujo para nosotros poder presentarla. Agradecimiento que también hacemos a la distribuidora A Beating Pictures. Así que, sin más, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. José Luis, te escuchamos y después pasaremos a ver la película a nuestra sala Iberia, que sí es el lugar tradicional del cine en Casa de América. Bienvenido, muchísimas gracias. Aquí les esperamos siempre. Bueno, en primer lugar, gracias a Casa América por invitarme y felicitaros en vuestro 30 aniversario, ¿no?, de tantos años dedicándoos a la cultura y al cine iberoamericano. La lista de películas que habéis comentado, que habéis proyectado, es espectacular, así que enhorabuena. Me voy a sentar, si os parece. Buenas noches.
En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia esta tarde aquí. Muchas gracias. En segundo lugar, quería comentarles que no me suele gustar hacer intervenciones públicas leyendo un texto preparado previamente, pero lo voy a hacer en esta ocasión, ya que la gran cantidad de películas y de cinematografías diversas que son motivos de esta carta de amor me impedirían desarrollar un discurso mínimamente coherente y ordenado sin haberlo escrito antes con anterioridad. Voy a dividir mi intervención en dos partes diferentes. Por un lado, voy a hablar del trabajo que realiza el Festival de Cine de San Sebastián con el cine iberoamericano y por qué. En segundo lugar, hablaré de mi experiencia personal, de algunas películas que han ido marcándome como ciudadano y como amante del cine. Películas que me ha gustado ver, que me han divertido, que me han hecho pensar o que me han dado placer de una u otra manera. El Festival de Cine San Sebastián, como ustedes saben, es el festival más importante de España y es un festival que transcurre en San Sebastián, una hermosa y pequeña ciudad de la Comunidad Autónoma Vasca. Como ustedes saben también, en el País Vasco tenemos dos idiomas, uno propio, el euskara, y otro común al resto de los ciudadanos españoles, el español. Y el hecho de hablar español no es un hecho cualquiera, sin importancia, es algo muy importante, porque es algo que nos determina, no solo por la riqueza de nuestra lengua, sino también porque es un idioma que lo hablamos más de 500 millones de personas en todo el mundo. Y esto no solo hace que tengamos unas relaciones muy directas y en muchos casos emocionales con aquellos otros países que también hablan nuestro idioma. Gracias al español tenemos con ellos estrechas relaciones culturales, sociales, políticas y, muy importante también, económicas. Porque si nos centramos ya en el mundo del audiovisual, esta gran comunidad lingüística es también un mercado único, con algunos matices debido a las diferentes formas que el idioma español ha ido conformando en los diferentes países en los que se habla. Normalmente un argentino puede entender más o menos una película española, un español, una chilena, un peruano, una mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, las relaciones emocionales, sociales, políticas y económicas para el Festival de San Sebastián, por todo esto, para el Festival de San Sebastián es clave su relación con Iberoamérica. Desde el festival siempre hemos intentado ser una puerta de entrada en Europa para el cine iberoamericano y viceversa, una puerta de conexión de Europa con el mercado iberoamericano. Y hemos intentado que cualquier película iberoamericana pueda estar presente en San Sebastián desde que es solo un proyecto hasta una vez terminada y también en cualquiera de sus estados intermedios hasta su finalización. Cuando todavía solo existe un proyecto, una película iberoamericana puede formar parte de nuestro festival de dos maneras diferentes. Por un lado, siendo seleccionado este proyecto para nuestra residencia de proyectos llamada Ikusmira Berriak, Nuevas Miradas en Euskera, o para el Foro de Coproducción Europa-América Latina. Ikusmira Berriak es un programa de residencias y desarrollo de proyectos que apoya e impulsa el talento emergente y la creación audiovisual. Anualmente se seleccionan 6 proyectos que reciben una ayuda económica de 5.000 euros. La residencia comprende, además, 2 estancias en San Sebastián en régimen de alojamiento y manutención, la primera 6 semanas y la segunda 2 semanas, coincidiendo con la celebración del festival. Durante su estancia, los proyectos seleccionados son tutorizados y cuentan con el apoyo de asesores creativos para su desarrollo. Durante todo este proceso, los proyectos van avanzando y preparándose para su futura realización. En el foro de coproducción, que esto tiene lugar durante el propio festival, los proyectos seleccionados tienen la posibilidad de encontrar socios estratégicos, industriales y financieros entre los invitados profesionales asistentes al festival para coproducir sus proyectos. Asimismo, pueden presentarse a la industria y cuentan con una agenda personalizada de citas con aquellos profesionales que se han interesado en los mismos. Es decir, un proyecto latinoamericano, cuando todavía no existe, simplemente hay un productor, hay un equipo que quiere hacer una película, tiene 2 opciones para estar en San Sebastián. Una es, si es seleccionado en unas residencias, pasan un tiempo en San Sebastián con todos los gastos pagados y van preparando el proyecto y les ayudamos a desarrollarlo. La otra es ya durante el festival venir a un foro de coproducción. Es decir, se seleccionan unos proyectos y esos proyectos van a poder presentarse ante todos los miembros de la industria que están en San Sebastián. ¿Para qué? Para intentar conseguir financiación, para intentar conseguir distribuidores internacionales, distribuidores nacionales. De esta forma ayudamos a que esos proyectos puedan ser una realidad, puedan conseguir socios financieros, puedan conseguir distribución y puedan pasar al siguiente estadio, que es poder hacerse la película. Una vez que el proyecto ya ha sido grabado, rodado, ya se ha hecho, si no tiene los medios suficientes para terminar su postproducción, puede presentarse a WIDLATAM, el Work in Progress del Festival para América Latina. Se seleccionan 6 proyectos que son presentados ante miembros de la industria internacional. Esto incluye festivales de cine, distribuidores nacionales e internacionales, televisiones, fondos de inversión, etc.
Un jurado formado por representantes de distintas industrias técnicas elige una película ganadora y el premio consiste en la postproducción completa de la misma, hasta la copia final con subtítulos en inglés. Por su parte, GEDA, entidad de gestión de derechos audiovisuales, otorga un premio de 30.000 euros a una de las películas para ayudar a su finalización. He hablado de proyectos y work in progress, es decir, ayudamos a que el proyecto salga y una vez que se ha rodado, cuando el proyecto tiene problemas para la postproducción, puede venir a los work in progress, a Buit Latam, y ahí va a conseguir si gana una serie de ayudas que le van a permitir terminar la película. Toda la postproducción, todo lo que le falta por hacer, va a ser posible en esta segunda fase, que son los work in progress para películas terminadas de rodar, pero no finalizadas. Lo siguiente, ya están hechas las películas. Han conseguido financiación, han conseguido terminarse. Bueno, pues una vez que la película es ya una realidad, el festival ofrece dos posibilidades diferentes, pero complementarias. Si la película está virgen, es decir, si es un estreno mundial o internacional, la película está terminada, pero no ha estado en otros festivales, puede ser seleccionada, como Los Reyes del Mundo, para la sección oficial o para la sección de nuevos directores, como ha habido otras películas este año. Si es una primera o segunda película, para la sección de nuevos directores. Pero si la película ya se ha estrenado o ha ido a otro festival, la película puede ser seleccionada todavía en Horizontes Latinos, una sección para la que solo hace falta que la proyección sea el estreno en España. Horizontes Latinos representa cada año un panorama de lo mejor del cine latinoamericano del año. Por ejemplo, es decir, Los Reyes del Mundo es una película terminada, no está en otro festival, va a competición oficial. Una película interesantísima, si no la habéis visto, la que hablaré luego, Argentina 1985. Es una película que va a Venecia, se proyecta en Venecia, pero nosotros tenemos recursos para que esas películas que han pasado por otros festivales también puedan venir a San Sebastián. Tenemos dos secciones para eso, fundamentalmente, tres secciones para eso. Perlas, que son películas de todo el mundo muy poderosas, que las repescamos, Zabaltegui y Tabacalera, que es una sección para películas más bien experimentales, y por último una sección que es Horizontes Latinos, donde recogemos lo mejor del cine latinoamericano del año, lo que nosotros consideramos que es lo mejor, que no importa que haya pasado por otros festivales, que se haya estrenado en sus países, no importa. Entonces, de alguna forma estamos dando la posibilidad a las películas latinoamericanas de venir en cualquiera de sus estadios al Festival de San Sebastián. Perdón. Esto sería la primera parte. Os quería contar un poco cómo el Festival de San Sebastián es uno de los festivales del mundo más implicados en la defensa del cine latinoamericano. Y ahora, cuando se me pide una carta de amor al cine latinoamericano, lo único que puedo hacer es hablar de algunas de las películas que me han marcado, que han marcado mi vida, que yo recuerdo, latinoamericanas, que para mí son especialmente importantes. He intentado hacer esta lista y escribir de ellas sin pensar demasiado, sin pensar cuál me falta, cuál debería poner, sino he pensado qué películas me venían a la mente en el momento que empecé a escribir este texto. Quería que tuviera un punto casi de ingenuidad a la hora de hacer la lista, ¿no? Y insisto, faltan muchísimas películas importantísimas, he elegido que son 13 o 14, que de alguna forma han sido importantes para mí. Y he intentado que fueran muy diferentes. Hay películas políticas, hay melodramas, hay películas de alto contenido sexual, hay películas de espectáculo, hay un poquito de todo, yo creo, en esta lista que voy a comentar, ¿no? Insisto que las he ido eligiendo tal como me iban aflorando, tal como escribía el texto. Mientras escribía el texto yo miraba un poco hacia atrás en mi vida e intentaba recordar, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, Macunaíma. Macunaíma es una película brasileña de Joaquín Pedro de Andrade realizada en 1969. Es un cuento mágico que me impresionó mucho cuando lo vi por primera vez. Creo que en una sesión del Cineclub Cresala, un cineclub de San Sebastián que nos ha dado muchas horas de placer en los años 80 y 90, en que tan difícil era acceder a alguna serie de películas que ellos traían y permitían que las viéramos. Contaba la historia de Macunaíma, un niño nacido con aspecto de hombre adulto que incluso en su recorrido desde la selva a la ciudad iba a cambiar el negro color de su piel. Macunaíma era una película extraña, muy abigarrada, muy sensual, pero sobre todo era una sátira social y económica de la sociedad de su tiempo. Y era una película muy distinta a las que estábamos acostumbrados a ver en aquellos años 70, que es cuando yo tuve la oportunidad de ver, y no en el 69. Recuerdo La mujer del puerto, película mexicana de Arturo Risten y Paz Alicia García Diego de 1991. Me atrevo a reseñar a Paz, guionista de la película, como una de sus autoras, ya que su importancia y presencia en la obra de Risten es fundamental. No se puede entender a Arturo Risten sin Paz, ni a Paz sin Arturo. Basada en el cuento El puerto de Guy de Maupassant, La mujer del puerto me noqueó cuando la vi. Esta historia de miseria y prostitución está narrada casi toda ella de noche, en largos planos secuencia punteados por fundidos a negro. La cámara de Risten es brillante, pero es muy pudorosa. No hay aquí nada de la pornomisaria habitual en otras películas que hablan de los más desfavorecidos. La historia es tristísima. Perla es una prostituta que trabaja en el puerto, en un miserable cabaret.
se va a enamorar de un marinero enfermo que ha huido de su barco en cuarentena sin saber que es su hermano. Tomasa, la madre de Perla y de este marinero, va a intentar evitar a toda costa esta relación incestuosa. Heredero del mejor Buñuel y maestro del melodrama, Ristey nos ofrece una película despojada de toda grandilocuencia. Contada en 3 flashbacks, uno a partir de los recuerdos del marinero, otro de los recuerdos de Perla y el tercero de los de Tomasa, la madre. Para mí es la historia de 2 mujeres que pudieron ser sirenas y acabaron varadas en la playa. Han pasado muchos años desde que la vi por última vez y sinceramente no me atrevo a volver a verla. He pensado muchas veces volver a ver La mujer del puerto y no lo he hecho nunca. Tal vez recordarla ahora, debido a esta carta de amor, me lleve a intentar verla de nuevo. Si no la han visto ustedes, inténtenlo. Solo pensar en ella se me hace un nudo en la garganta, pero creo que es una de las grandes películas del cine de todos los tiempos. Aprovecho para comentar que Arturo Ristey me parece uno de los directores más interesantes del cine contemporáneo y que todavía ahora espero con ilusión cada una de sus nuevas películas que llegan cada periodos más largos de tiempo. Recuerdo también La hora de los hornos, película argentina de 1968, realizada por Pino Solanas y Octavio Guettino, integrantes del grupo Cine de Liberación. Y recuerdo también Terra en trance, de 1967, película brasileña realizada por Glauber Rocha. Los años 60 y 70 son años en los que el cine latinoamericano va a tener un importante matiz político. Son los años del subdesarrollo y del antiimperialismo, del análisis de las prácticas violentas de los sistemas totalitarios y de la reacción armada de izquierdas, del papel del intelectual en la revolución y del papel del pueblo. Se estaba produciendo un movimiento de renovación cinematográfica en todo el mundo y los diferentes cines nacionales iberoamericanos no podían ser una excepción. Volviendo a estas 2 películas, La hora de los hornos es una película de no ficción, lo que otros llaman documental, cine de combate dividida en 3 partes. La primera, neocolonialismo y violencia; la segunda, Acto para la liberación, dividido a su vez en 2 partes, Crónica del peronismo del 45 al 55 y Crónica de la resistencia del 55 al 66. Y la tercera parte se llama Violencia y liberación. La película, un clásico de la historia del cine latinoamericano, habla del subdesarrollo de la economía argentina en los años 50 y 60 y su dependencia de potencias extranjeras. Ante la grave situación económica, social y cultural del país, la alternativa que la película plantea es la revolución y la lucha armada para hacerla efectiva. Ver esta película cuando en nuestro país estábamos saliendo de la oscura noche de la dictadura franquista era muy impactante. Recuerdo que a primeros de los 80 circulaba por España una copia llena de rayas, no era la época digital, de rayas y de saltos en la proyección por falta de fotogramas, que se proyectaba por diferentes cineclubs de toda España con mucha admiración y veneración. La segunda película de esta época recuerdo Terra en trance, que fue escrita y dirigida por el cineasta brasileño Glauber Rocha, que era el líder del Cinema Novo, movimiento cinematográfico brasileño en los años 60. Rocha plantea una realidad ficticia en un pueblo ficticio, El Dorado, un país que no existe. Allí vive un periodista, poeta y anarquista y 2 políticos, uno populista y otro conservador que se disputan el poder. La película es una especie de ensayo político, narrado con gran libertad y belleza visual. Ya en su momento no me gustó tanto su discurso político lleno de lugares comunes, la política frente a la poesía, como su capacidad para crear imágenes y su violencia poética entre la realidad y el sueño. Sin abandonar el cine político, entendido desde una manera mucho más amplia, recuerdo El club, realizada en 2015 por Pablo Larraín. 4 sacerdotes viven en una apartada casa en la costa chilena, vigilados por una monja. Solo salen de noche y parecen estar en un régimen de semilibertad. La llegada de un 5.º sacerdote removerá viejos y oscuros recuerdos de todos ellos. La película es un duro retrato de estos 5 personajes culpables que nunca se arrepienten de sus faltas, torturas, abusos sexuales, etc., que nunca tuvieron la más mínima empatía con la realidad y con el resto de seres humanos. Rodada a color, apenas hay color. La luz es fría, la puesta en escena distante. La película juzga y condena a los curas, pero también a la institución religiosa y a esa parte de la sociedad chilena que colaboró con la dictadura y que mira hacia otro lado cuando los derechos humanos son aplastados delante de sus narices. Para mí es una de las mejores películas de esa pareja de grandes cineastas que son Pablo y Juan de Dios Larraín. Recuerdo 3 películas para mí extrañas en la cinematografía latinoamericana: Año bisiesto, Fin de semana y Las hijas del fuego. 3 películas de alto contenido sexual. 3 películas muy especiales, diferentes, que muestran el sexo de una manera realista fuera de las convenciones habituales de la corrección política y del cine de Hollywood. Recuerdo Año bisiesto, que es una película mexicana del 2010 dirigida por Michael Robe. Cuenta la historia de Laura, una mujer de Oaxaca que se ha establecido en la capital. Vive sola y trabaja en una editorial. De vez en cuando le visita a su hermano, de vez en cuando algún esporádico amante, pero su vida va a cambiar totalmente cuando conozca a Arturo, un hombre con el que va a empezar una relación sadomasoquista.
La película fue criticada duramente y se habló de que el director condenaba a Laura a la sumisión y que su gusto por estas prácticas sexuales sadomasoquistas eran fruto de un trauma del pasado y no de una elección libre. Sin embargo, como señalaba el propio director, pocas veces el cine iberoamericano había ofrecido un retrato como este, de una mujer de origen indígena, de profesión liberal, no condenada a ser la criada en una casa burguesa, centrado en sus relaciones sexuales en las que se mezclaban el amor, el dolor y el placer. La película fue reconocida en Cannes y ganó la Cámara de Oro la mejor ópera prima de todo el festival. Recuerdo Fin de semana, realizada en 2016 por un joven llamado Morocco Colman. Basada libremente en una historia familiar que le ocurrió al propio Colman, según cuenta el mismo. Carrie y Martina son una madre y una hija cuya relación no pasa por su mejor momento. Martina, la hija, tiene encuentros sexuales con un hombre mucho mayor que ella, en los que la violencia es parte fundamental. Carla, la madre, que por su parte mantiene esporádicas relaciones sexuales, va a descubrir las relaciones sexuales de su hija y se va a enfrentar a su amante. Lo más importante de esta película, lo que más me sorprendió en su momento, no fue tanto la historia que cuenta, sino cómo va construyendo una atmósfera absorbente durante ese fin de semana en que madre e hija se encuentran. Para una primera película los resultados son extraordinarios y también sorprende la valentía y el realismo con que un joven Colman graba los encuentros sexuales. Fin de semana se presentó en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián. Recuerdo también Las hijas del fuego, realizada en el 2018 por Albertina Carri. 3 mujeres se cruzan en el fin del mundo y se relacionan sexualmente sin tabúes previos. Buscan nuevas formas de relacionarse. Que eran entonces el grupo Las hijas del fuego, una banda dedicada a acompañar a otras mujeres en la búsqueda del placer y su sexualidad. Albertina Carri, que dirigió la aclamada Los rubios, es una artista multidisciplinar. Es cineasta, pero también es escritora y produce y realiza instalaciones artísticas. Las hijas del fuego es cine pornográfico que pone en el centro el placer femenino, sin coartadas. Casi 2/3 partes de su duración son escenas de sexo explícito, directo, pero es mucho más interesante y compleja que casi todas las películas pornográficas al uso. Como apunta Raúl Finkel en su artículo en la revista Guay de la Universidad Nacional de La Plata, el tema de la película no es la historia, sino el tratamiento de la imagen, de los personajes, de sus cuerpos, del goce sexual, del relato y de los espectadores. Las hijas del fuego es una película lesbiana. Todo el sexo que vemos es entre mujeres. Y la proliferación de escenas sexuales construye claramente una primera idea, la desaparición del concepto de propiedad en el vínculo amoroso o sexual. La película se cierra con un plano de casi 7 minutos de una de las mujeres masturbándose hasta que finalmente se corre con una larga y espectacular eyaculación. Para mí es uno de los planos más hermosos y más rabiosamente políticos que he visto en una pantalla en los últimos años. Albertina Carri. Recuerdo a otras cineastas mujeres, como Albertina, Lucrecia Martel, Tatiana Huezo, de la que habéis visto hace poco una película, Natalia Beristán, Maite Alberdi, Laura Mora. Recuerdo a Lucrecia Martel y su película La ciénaga, que realizó en 2001. Aunque ya había dirigido unos cuantos cortos, La ciénaga es una de las óperas primas más deslumbrantes del cine argentino. Y es una película fruto del talento de un grupo de mujeres. Lucrecia Martel, la directora, Lita Stantic, la productora, y Mercedes Morán y Graciela Borges, 2 grandes actrices. La película muestra la relación entre 2 familias llenas de adolescentes, como si la familia fuera una entidad casi tribal, tal como indica en su crítica Diego Batre. La ciénaga es una crónica despiadada de una clase media en decadencia que lleva ya en sus genes la semilla de su propia destrucción. Recuerdo a Tatiana Huezo y su Noche de Fuego, que han podido ver ustedes hace poco. Multipremiada película realizada en 2021, basada en la novela Price for the Stolen de Jennifer Clement. Huezo nació en El Salvador, pero está nacionalizada mexicana. Esta hermosa película está ambientada en el México rural durante la campaña de la amapola, época de mucha violencia que siempre sufren las personas más sencillas de los pueblos, especialmente las mujeres jóvenes y adolescentes, lo que lleva a las mujeres más adultas a crear escondites bajo tierra para estas jóvenes y a cortarles el pelo para que parezcan varones. La película está llena de aciertos, desde la sencilla y rigurosa puesta en escena hasta las estupendas interpretaciones de todo el equipo artístico, pero sobre todo tiene un muy buen punto de partida, la idea de contar la historia a partir de 3 amigas que juntas tienen que adaptarse a esta realidad. Además, esta historia terrible está contada con gran sensibilidad, sin sentimentalismos ni dramatismos innecesarios. Sus historias particulares de estas 3 niñas van conformando la gran historia de un país que sigue viviendo bajo el yugo de la violencia. Noche de Fuego es una de las películas iberoamericanas más hermosas que he visto en los últimos tiempos. También recuerdo a Natalia Beristán y su película Ruido. Es una película que mezcla ficción y no ficción para ofrecer un desolador retrato del tema de las y los desaparecidos en México. Cuenta la historia de Julia, una mujer ya mayor cuya hija desapareció hace 9 meses durante unas vacaciones.
Pero esta no es más que la excusa que sirve a la realizadora para plantear el problema de las desapariciones forzosas en su país, fruto del narcotráfico y de la trata de personas. La película, El ruido, tiene un pozo muy triste, pero al mismo tiempo es un grito de esperanza, simbolizado en esos grupos de personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Y esas manifestaciones feministas que arrancan y terminan la película, que levantan de nuevo el puño en alto reclamando justicia. Recuerdo también a Maite Alberdi y el Agente Topo, una de sus productoras nos acompaña en la sala, realizada en 2020, presentada en Sundance, premiada en San Sebastián y nominada al Oscar a la mejor película documental. El Agente Topo es una película de no ficción que parece de ficción, ya que está narrada como una película de espías. Una mujer sospecha que su madre anciana está siendo maltratada en la residencia en la que vive. Por ello, contrata a un detective que introduce como topo en la residencia a un anciano de 83 años para que le vaya contando qué ocurre realmente allí dentro. La película comienza casi como una comedia, para volverse poco a poco cada vez más triste. Es una película modesta, pero llena de sensibilidad y magia, llena de encanto, que huye de todo tipo de sensiblería. Recuerdo también a Laura Mora, mi querida Laura. Recuerdo Matar a Jesús, película que realizó en 2017 y que nos dio la oportunidad de conocernos al ser seleccionada para San Sebastián en la sección de nuevos directores. En 2002, en Medellín, el padre de Laura fue asesinado a tiros por un sicario. Laura, la auténtica Laura, se obsesionó con el asesino de su padre. Quería saber quién era. Matar a Jesús cuenta la historia de qué hubiera podido pasar si él hubiera llegado a encontrar al sicario que mató a su padre. 2021, el año pasado. Sabemos que Laura Mora está terminando Los Reyes del Mundo, su nueva película. Tras unas cuantas idas y vueltas conseguimos ver la película. Y no nos decepcionó. Todo lo contrario. Probablemente no sea una película perfecta, no tenga un guión cerrado. Como podía ser, probablemente más estaría más cerca de ello Matar a Jesús. Pero es una película mucho más ambiciosa, mucho más madura, también más desequilibrada, usando en este caso el término desequilibrado desde mi punto de vista de una manera positiva. Hay mucho corazón en Los Reyes del Mundo, mucha poesía. Después de ver la película hablo con Laura sobre algunas dudas que tenemos en algunas secuencias. Me gusta mucho hablar con ella después de que han pasado tantos años desde Matar a Jesús. Vuelvo a sentir su pasión y al final seleccionemos la película para la competición oficial. Y semanas después, la película gana el premio más importante del festival, la Concha de Oro a la mejor película. Cuando llamo a Laura para intentar que vuelva a San Sebastián, el día previo a la clausura, ella ya está en el aeropuerto de Madrid embarcando con los niños protagonistas rumbo a Colombia. Decirle que han ganado que se vengan de nuevo para San Sebastián con todos los niños es uno de los momentos más bonitos de mi vida profesional que no olvidaré nunca. Pero de Los Reyes del Mundo hablaremos dentro de un rato en la presentación de la película. Para terminar, porque me gustaría que luego podamos tener un debate y puedan preguntar ustedes lo que quieran de mi relación del festival con el cine latinoamericano o lo que quieran del Festival de Cine, para terminar quiero recordar una película que acabo de ver hace muy poco, que es Argentina 1985 y que creo que tienen todavía ustedes en las pantallas. Es una película realizada en 2022 por Santiago Mitre. La película cuenta un momento clave en la historia de la Argentina, el juicio contra la Junta Militar que gobernó durante la dictadura entre 1976 y 1983. Sus delitos, torturas cometidas sistemáticamente, privaciones ilegales de libertad y homicidio. Un año antes, en 1984, el presidente Alfonsín había decidido que los asesinos militares fueran juzgados por tribunales civiles y no militares, como solía ser lo habitual. El fiscal Estrasera, un fiscal que había mantenido un perfil bajo durante la dictadura, junto a un grupo de jóvenes juristas, fueron los encargados de la acusación. Estrasera comprendió que era entonces o nunca. A pesar de las amenazas y del miedo a un nuevo levantamiento militar, el jurado condenó a 5 de los militares y absolvió a 4. Videla y Masera, 2 de los máximos culpables, fueron condenados a cadena perpetua. Algunos de los 4 que fueron absueltos, años después, pudieron ser juzgados y pasaron por prisión. La película cuenta esta historia al estilo de las películas de juicios del Hollywood clásico, con la participación en el guión, excelente por cierto, del cineasta Mariano Llinás, que normalmente hace otro tipo de cine muy diferente. La puesta en escena es funcional, pero es muy efectiva. Las interpretaciones de todo el elenco son extraordinarias. Peter Lanzani está genial, Ricardo Darín, como siempre. Un compañero del comité de selección del festival comentó tras la proyección, dijo, Darín es increíble, da igual que haga de buzo submarino que de astronauta, siempre te lo crees. Y creo que es verdad. Yo siempre pienso que si Darín hubiera nacido en Estados Unidos, me gustaría saber dónde estaría. Tampoco él tiene mucho interés en Estados Unidos. La película participó en la sección Perlac del Festival de San Sebastián tras su paso por Venecia y ganó el premio del público.
Hay voces críticas con la película que dicen que es demasiado superficial, que no le da la palabra a los militares y que resulta poco dialéctica. Puede ser, puedo estar incluso de acuerdo. Pero en estos tiempos actuales, en los que el fascismo recorre el mundo con fuerza y ocupa espacio en nuestros parlamentos con el voto de los ciudadanos, creo que es más importante que nunca una película como esta, que reivindica la democracia por encima de todo, y que acabe siendo un grito de nunca más, el mismo con el que Strasser acabó su discurso final en el juicio, refiriéndose a los crímenes cometidos por la dictadura. Nunca más. Hoy, que todavía hay en España personas que reivindican a un traidor a su país, a un asesino como fue Francisco Franco, me gustaría terminar esta carta de amor al cine iberoamericano de la misma manera. Nunca más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora estoy a su disposición. De la película Laura Mora prefiero no hablar mucho ahora porque presentaremos ahora la película. Y bueno, no sé si algunos de ustedes se van a quedar a verla. Desde luego creo que es una muy importante película, muy hermosa y muy ambiciosa. Yo me gusta mucho, espero que les guste. Ha sido la película que ha ganado este año San Sebastián y la verdad es que me siento muy orgulloso de que sea la ganadora. Deseando verla. Es una película dura, se lo adelanto, bastante dura, pero creo que es una película muy interesante que la van a disfrutar. Sí, perdonen, sí. ¿Hay un micro? Ah, vale, sí, sí. Sí, así se lo oirá mejor. A mí se me ocurrió una expresión de deseo, porque gran parte o muchas de las películas que mencionaste las vi una y dos veces y sería muy interesante, repito, es un deseo, sería muy interesante hacer un documental con este listado, porque está muy bien. Bueno, muy bien. es un listado muy personal, es verdad que la mayoría son películas clásicas del cine latinoamericano. Todas las películas son personales y políticas, ¿no es cierto? Sí, bueno, todo el cine es político, todo es política al final. Es interesante por los aspectos que trataste. Sí. Y bueno, es un trabajo. Gracias. Eso quería decir. Gracias. Gracias. Hola, no quiero ser disruptivo, pero no menciona ninguna de las películas latinoamericanas que han sido candidatas a los premios Oscar. No sé si eso... No es adrede, ¿eh? No. No. Bueno, ¿el club no estuvo nominada? El agente topo, perdón, el agente topo, sí, sí. No, bueno, me he dejado fuera, vamos a ver, la historia oficial, es decir, me he dejado fuera muchísimas películas. Lo que pasa es que intentaba hacer algo que no durara más de 25 o 30 minutos y sí que intenté que fueran las que me iban saliendo. Intenté no reflexionar mucho, porque si hubiera reflexionado mucho hubiera intentado decir pues las más importantes de cada periodo y no quería eso. Quería decir, ahora a mí, ¿qué películas me acuerdo? Por ejemplo, una película que siempre me acuerdo, que es la película La mujer del puerto. La mujer del puerto me impresionó mucho. O sea, una película que me dejó salir... Yo soy una persona que no pienso que una película te cambie el mundo, ni que una película... A mí, estas frases que ahora lleva mucho la crítica, ¿no? Es que me ha cambiado la vida. A mí ninguna película me ha cambiado la vida. Me parece una exageración, ¿no? Pero es verdad que hay películas que te han influido, que se te han quedado. Mira, yo recuerdo la proyección de La mujer del puerto y salí de la película hecho polvo, es decir, hecho polvo. Y luego la volví a ver y me pareció hermosísima. No he vuelto a verla luego. Y siempre me acuerdo y tengo la tentación de verla, pero me da un poco de... Si no la han visto, yo se la recomiendo. Es una película muy hermosa. Muy sórdida, muy sórdida, pero mucho. Ese ambiente portuario, de humedad, de oscuridad. Sí, bueno, Arturo no es precisamente la alegría de la vida, ¿no? Sí, a mí, de su obra, a mí me gusta mucho Arturo Ripstein. Hay películas que me gustan más y menos, pero La mujer del puerto, me parece una película que igual la pondría entre, si me dicen, cada día dices diferentes, te dicen, cuando trabajas donde trabajo en mi puesto, continuamente te dicen tu película preferida, tus 10 películas preferidas, y cambias continuamente. Pero La mujer del puerto andaría siempre por ahí, ¿no? Es decir, en la memoria, ¿no? Entonces, insisto, faltan muchísimas, creo que son 13 o 14 todo el cine latinoamericano. Y luego he intentado contar algunas de las últimas, ¿no? Porque también pensando un poco en las últimas para que ustedes puedan verlas si quieren, ¿no? Pues El agente tope, sé que por ahí está una de las productoras, y amiga, es una delicia de película, es que es una delicia. Es una película que habla de cosas importantes, te deja un posito de tristeza al final, pero también la disfrutas, ¿no? Argentina 1985 es una película muy discutida y yo entiendo por qué es discutida. Puedo entender los argumentos en contra,
Pero creo que es una película que es una defensa acérrima de la democracia frente a los movimientos fascistas y golpistas, ¿no? Entonces creo que cumple su función. Una película interesantísima sería oír a los militares sus razones enfrentados a quien defienda. Claro, pero esa sería otra película. Sería otra película. Sí. Bien, por ejemplo yo vengo del País Vasco, ¿no? Ustedes saben que hemos tenido un problema, por alguna manera, que es ETA. Es decir, yo siempre hablo de ETA, de la banda fascista y asesina, para que quede claro cuál es mi postura y nadie tenga dudas. Pero es verdad que es importante en este momento escuchar a los que estuvieron en ETA. Para mí es importante, porque todo tiene explicación, no justificación. La ETA no surgió porque sí. Lo mismo que el GAL, que es terrorismo de Estado, para mí mucho más grave, no surgió porque sí. Me parece deleznable, nada justifica el GAL, pero hay cosas que lo explican. Entonces creo que una sociedad madura tiene que intentar entender las cosas. Para que no vuelvan a pasar. Para que no vuelvan a pasar. Entonces, yo creo que es interesante, sería muy interesante, bueno, hay documentales donde los militares argentinos se expresan, se defienden, yo he visto imágenes documentales, pero esta película es otra cosa, ¿no? Que puede gustar o no gustar. A mí me parece una película muy inteligente, muy bien hecha, tiene un pozo de humor muy divertido, que además, por lo que me cuenta algún amigo argentino, algo de eso debió haber en el juicio. Estrasera, el fiscal, que debía ser un hombre de perfil muy bajo, que durante la dictadura debió estar calladito, pero parece ser que es un hombre que toma conciencia de que es una gran oportunidad como país. O juzgan entonces a los militares o ya no los juzgan, ¿no? Y parece ser que ese par de momentos o tres de humor que están en el juicio, parece que existieron en el juicio. Porque hay alguno que dijo, esto a mí me extrañó, ¿no? Y parece ser que existieron, que las imágenes del juicio están, ¿no? No sé. Y bueno, y luego El Club me parece una película también demoledora. La verdad es que no he elegido muchas películas divertidas, ya lo siento. No hay mucha comedia en mi lista, pero bueno, es lo que me ha salido. Seguro que si buscamos hay comedias, bueno, ¿cómo se llama? Historias, la de las diferentes historias, ¿cómo se llama? Relatos salvajes, bueno, me divierte muchísimo. Mira, Relatos salvajes podía haber estado. Yo la vi en Cannes con la sala cayéndose de risa y luego creo que no se llevaron ningún premio, pero la sala se partía viendo la película. Sí, pero es verdad, alguna comedia tenía que haber elegido. Sí. Aquí, por favor. Hola, es más una curiosidad Sí. y me gustaría saber cómo llegaban las copias al cineclub en Donosti, en los años 70 y eso que dices. Sí, pues mira, ahí hubo dos cosas. Por un lado, bueno, yo formé parte de un cineclub que se llamó el King Kong Cinema Taldea, que se creó en el 80, por ahí se crearía. Pero luego el cineclub realmente importante allí fue el Cineclub Cresala. Pues algunas copias venían ilegalmente. Yo soy muy amigo del presidente, del que fue presidente, ahora es un señor ya de 80 y pico años. Entonces, bueno, de hecho en nuestro cineclub nos proyectaba las películas. Entonces empezó a haber un tráfico de películas ilegales. Es decir, justo cuando muere Franco, hay incluso un poco antes ya. Por ejemplo, todo el cine soviético, Alta Films, Enrique González Macho traía copias que muchas no eran legales. Algo de cine latinoamericano llegaba así, pero ya empiezan a llegar. Por ejemplo, Macunaíma, yo la vi en el cineclub y creo que había una copia. Había copias circulando. Macunaíma había una copia circulando. No sé exactamente dónde, pero estaba subtitulada en castellano, aquella película. Yo Macunaíma me acuerdo perfectamente el pase porque era una película rarísima para nosotros. Luego, por ejemplo, La Hora de los Hornos llegan más tarde que en su época de producción. Yo La Hora de los Hornos la veo ya en el Festival de San Sebastián, cuando con Diego Galán empiezan a traer este tipo de películas que no se habían podido ver, habían estado prohibidas durante la dictadura. La Hora de los Hornos se pudo ver aquí en España, La Hora de los Hornos y otras películas, incluso recuerdo La Batalla de Chile. Es otra que podía haber estado. Se pudo ver aquí en el año 76. O no, incluso, perdón, creo que La Batalla de Chile se vio estando Franco ya en agonía, y me acuerdo que fue en la Cinemateca cuando estaba en el cine Covadonga, en la calle López de Hoyos, si mal no recuerdo, que hubo cargas de grises y todo, y no sé si se llegó a proyectar la película. Yo no la vi entonces porque me tuve que escapar corriendo. O sea, yo corrí delante de los grises. Y creo que fue en el año 75. Es que justo antes de que muera Franco y justo después hay un auge de películas latinoamericanas políticas que llegan, todas estas de Litín, de Pino Solanas, empiezan a llegar un montón de materiales que no habíamos visto, sí, que ya tenían unos años, normalmente en copias, yo las recuerdo destrozadas, completamente copias rayadas, 16 milímetros. Sí. Sí. La Hora de los Hornos no se vio, no la vimos en Argentina, sino que había que cruzar al Uruguay Para verla. para verla.
durante muchísimos años. Creo que la vimos... Ya le oyen, sí le oyen, ¿no? Sí, que La Hora de los Hornos en la propia Argentina tenían que pasar a Uruguay para verla durante muchos años. La daban en Montevideo, y ahí la gente toda iban. Yo no fui, pero iban. Nosotros también hay un momento, bueno, yo vivo cerca de San Sebastián, entonces ahí la frontera para nosotros ha sido algo importante. Es decir, yo me acuerdo con 14 años, 13 años, pasar con mi padre a Francia para comprar libros que los pasabas así, ¿no? Porque estaban prohibidos. Yo a Henry Miller lo leí primero en francés, porque en España no se podía, por ejemplo, ¿no? Trópico de Cáncer y tal, los pasábamos de Francia, ¿no? Y también pasábamos a ver películas. Es decir, no solo se pasaba, como se decía, a ver las pelis pornográficas y tal, a veces se pasaba... Y luego nosotros teníamos una cosa, pero eso ya ha muerto Franco, y es que, claro, nosotros recibíamos las televisiones francesas. Entonces yo me acuerdo que había un programa de Cineclub que se llamaba Cineclub, que era los domingos a la noche, que era muy famoso y tal. Entonces, claro, nuestra segunda lengua allí era el francés, mi segunda lengua es el francés. Yo inglés he aprendido luego, pero mi segunda lengua es el francés. Entonces, claro, veíamos Cineclub, yo había visto todos los primeros Pasolinis, Bertoluccis, me acuerdo La Comare Seca, tal. Todo eso lo veíamos en la televisión francesa, mis primeros Berman subtitulados en francés, antes de que se pudieran ver en España, ¿no? Entonces, claro, al estar la proximidad con la frontera, cogíamos la televisión francesa. Y entonces, a nivel de cine, era una posibilidad maravillosa, porque es verdad que tenían unos programas de cine que aquí solo se vieron igual con Pilar Miró, ¿no? En la época de Pilar Miró y de Fernando, ¿cómo se apellidaba? Fernando Moreno, y de Fernando Moreno, que es una época que es verdad que los programas de cine son muy buenos en televisión, ¿no? Pero lo demás, claro, la televisión francesa ha cuidado mucho el cine, ¿no? Es verdad que, claro, es muy difícil. El cine iberoamericano es tan amplio, es tan diferente. Depende de dónde pongas el foco. ¿Cuántos cientos de películas hemos visto todos los que nos gusta el cine? Solo argentinas, ¿no? Empiezo a pensar argentinas. ¿Cuántas argentinas hemos visto? ¿Cuántas uruguayas? ¿Cuántas? Empiezas a coger la obra, la RAI. Pues he visto todo la RAI, ¿no? Es decir, he visto... Brasil ahora vuelve a tener cierta fuerza, pero yo personalmente reconozco que conecto menos. Es una cinematografía más experimental, que hay festivales que la cogen muy bien. Yo conecto menos con el cine brasileño. Así como creo que el cine argentino tiene muchísima fuerza y es muy variado. Tienes un poco de todo. Tienes desde el cine más experimental hasta el cine más comercial. Yo brasileño me cuesta encontrar películas un poco más abiertas. También las hay, pero en general es una producción más independiente, más pequeña, más experimental, diría yo, ¿no? Pero bueno, ahora hay una... Es un momento en que países como Perú, como Ecuador, empiezan a tener una pequeña cinematografía, pequeña, muy pequeña, pero empieza a haber películas de todos los países, cosa que hasta hace poco nos costaba ver, ¿no? Y prácticamente todos los años ves 2, 3 de estos países, 5, que han hecho menos películas, ¿no? Pero es que toda Iberoamérica es impresionante, ¿no? Porque realmente es un continente, es que es increíble, ¿no? Y tan diferente, es decir, que... ¿Algún comentario más o preguntas? Sí, ahí atrás. El cine mexicano, sí, en general, pero sobre todo lo que se está haciendo últimamente, ¿qué te parece? Bueno, también interesante. Por ejemplo, he hablado de una de ellas, que es Ruido, de Natalia Beristain. Es una película que la discutimos mucho, incluso para que estuviera en competición oficial. Al final se quedó fuera porque entraron otras. Pero, hombre, el cine mexicano, probablemente después del argentino... probablemente sea el segundo más poderoso, ¿no? Yo creo, ¿no? Probablemente, ¿no? Yo creo que sí. Se hace mucho cine. Insisto, igual estamos en un proceso un poco extraño con el cine latinoamericano. Hace unos años, en una mesa redonda en la que participé, había un productor que hizo una crítica a los festivales europeos y dijo lo siguiente: mira, los festivales europeos habéis apoyado a América Latina con un tipo de cine muy radical, muy hecho para festivales. Citaba a Lisandro Alonso, etcétera, etcétera. Y decía, y estupendo, os habéis quedado encantados. Estáis encantados de conoceros, de poner el cine más duro, de lo más duro de lo duro. Dice, luego esas películas no se ven en nuestros países. Se hacen para que se vean en Cannes, en Venecia, en Berlín, en San Sebastián. No sirve para nada, no las ve nadie. Y él decía, poco a poco tenemos que reivindicar un cine de autor latinoamericano, pero que llegue al público. Y creo que eso se está produciendo poco a poco. Por ejemplo, tú coges un caso como ese de los Larraín, bueno, ahora ya están en Estados Unidos haciendo cine, pero tú empiezas con las primeras películas de ellos, Tony Manero, tal, y poco a poco van haciendo un cine que sigue teniendo, por ejemplo, hasta llegar al Club. Luego ya nos vamos a Estados Unidos. El Club es una película
muy autoral, nadie lo puede negar, pero es una película que puede ver todo tipo de público. Tony Manero es una película mucho más radical, ¿no? Y creo que eso se está produciendo, y de hecho, autores que pueden tener interés más radicales están un poco desapareciendo o haciendo cine cada mucho tiempo. Creo que hay unos productores ahora en América Latina que buscan el público, ¿no? Con cine de calidad. Yo creo que lo bueno es hacer cine de calidad que llegue a la gente. Claro, si no llega, es un poco estéril también, ¿no? Una chica lo... Sí, José Luis, yo creo que mi pregunta es un poco muy abierta, pero me encantaría escuchar tu opinión acerca del futuro del cine, ahora con las nuevas plataformas, un poco, si lo quiero resumir en una frase. Una frase difícil, pero... Bueno. Bueno, es un tema muy complejo. En esta sala hay productores y gente de la profesión que sabe probablemente más que yo de esto, que también pueden opinar si quieren. Yo soy optimista, pero igual es que soy optimista por definición. Creo que no es tanto... Hay mucha gente que piensa que con la pandemia todo ha cambiado. Yo creo que todo cambia cuando podemos ver películas con calidad en un dispositivo electrónico. Ese es el comienzo del cambio. La pandemia ha acelerado las cosas. Eso no tiene marcha atrás. Es decir, las plataformas no van a desaparecer, la gente joven va a ver películas en su iPad, en su tablet, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a haber un cambio, probablemente haya menos salas de cine, habrá una producción muy dirigida directamente a la plataforma, pero yo creo que se va a seguir haciendo cine, eso seguro, y que va a seguir habiendo cine para las salas. Cine va a haber siempre. Siempre va a haber gente que va a contar historias, que va a querer contar historias. Y siempre va a haber gente que vamos a querer escuchar esas historias. Por eso habrá libros, por eso habrá películas, por eso habrá obras musicales, porque el ser humano al final, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es un montón de pequeñas historias, ¿no? Incluso alguna grande de vez en cuando, pero en general de pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias que nos cuentan, que contamos. Algunas son de verdad, incluso algunas son mentira. Incluso las mentiras son tan importantes, las historias falsas, las imaginadas, son tan importantes como las reales, ¿no? Entonces siempre va a existir el cine. ¿Qué equilibrio va acabando entre plataformas, cine online, salas? Pues se irá viendo. Pero yo soy optimista, creo que eso acabará encontrando su acomodo. Probablemente con menos cine, probablemente con un cine dirigido más a las salas y otro más a las plataformas. De hecho, las propias plataformas están ahora en... Bueno, yo hoy casualidad me he reunido con gente de Netflix y con gente de lo que es el grupo ahora Discovery, que son plataformas, y están ahí, ¿no? Y hace poco he estado con Netflix Londres y ellos mismos están planteando cosas. Porque, por ejemplo, un Netflix o una plataforma también es consciente de que la mejor publicidad y más barata para una de sus películas es que vaya a las salas y que tenga éxito. Que tenga festivales. De pronto, hace poco me recomendaron una película de Netflix que no sabía ni que existía, no se llama El Extraño y tal. Una película que era estupenda. Si no te la recomiendan, no llegas nunca. Es una película que ha ido directa a la plataforma, entre otro porrón de películas que yo nunca me voy a fijar en ellas. Además, con una publicidad horrible que parece aquello no sé qué, luego entras y es estupenda. Entonces, ellos están un poco repensando lo de las salas. Veremos en qué acaba. O luego hay otra cosa que probablemente acabe llegando, que muchas películas se estrenarán a la vez en la sala que en la plataforma. Eso para el espectador es perfecto. Si puede ir a la sala, va a la sala, y si no, la ve en casa. Claro, ¿cuál es el problema? Que si a un cine le ponen una película al mismo tiempo en la plataforma con el cine y le cobran un 60% de porcentaje, está muerto. Pero ¿y si le cobran un 20%? Es decir, yo creo que va a haber evoluciones, va a haber cambios. Yo soy optimista. No sé si los que están aquí de la industria son tanto como yo, ¿no? Pero alguno creo que no tanto, pero yo soy optimista. Creo que acabará encontrando su acomodo y acabará encontrando su sitio. Será diferente, pero es que los tiempos son diferentes. Yo soy incapaz de leer un iBook. A mí me das un libro en un ordenador y me da un pasmo, ¿no? Porque me gusta tocarlo, me gusta olerlo. Pero bueno, pero la gente lo lee así y no me parece mal. Es decir, yo no lo voy a hacer ya. Tengo una edad, ya no estoy para cambiar. Pero yo entiendo que otra gente lo haga. Es decir, los tiempos cambian, hay otra forma de acceder a la realidad, de acceder al arte. ¿Cuál es la buena? Pues no lo sé. Yo tengo la mía, pero los tiempos están cambiando. Sí, yo recordaba cuando veía Argentina 85, la batalla de Chile, que en aquella época pues, nos impresionó, que además eran, si te acuerdas, tres películas, en tres partes. Tenía su metraje, sí. Pero tenía efectivamente esa pasión y esa fuerza de la realidad. Sí me gustaría que comentaras el cine. Para mí el cine mexicano es de lo más interesante, como decía ya, que se está haciendo. Luis Estrada, que es un director que es verdad lo que comentabas antes, de que a veces parece que son películas que se hacen para los festivales, pero que luego el público no ve. Creo que Luis Estrada consigue ser especialmente crítico y a la vez divertido y que tenga un público. Esa trilogía de El Infierno, que además es de una velocidad crítica con México impresionante, ¿no? Solo he visto una, no conozco bien su filmografía. Pues la del Infierno, La Ley de Herodes, y que acaba con la dictadura perfecta, que es un poco que casi la más débil, porque quiere ser la más
correcta o la más esto, pero de luego es un cine que refleja el mundo de su época, la situación del México y además con una cinematografía potente, ¿no? Yo defiendo todo tipo de cine. A mí un día me gusta ver una película de gran espectáculo, otro me gusta una película de Lisandro Alonso, depende. Es decir, yo creo que una cinematografía saneada es aquella que tiene todo tipo de cine. Por ejemplo, este año que se dice que el cine español es muy poderoso, yo es que creo que lo bueno del cine español también es que es muy, muy heterogéneo. Entonces, a mí me gusta eso, es decir, no me gustaría una cinematografía que solo hace películas de autor. No, tiene que tener buen cine comercial, buen cine para todos los públicos, tiene que tener películas que buscan algo más que el público. Es decir, eso es lo que es. En México, yo es que creo que casi todo, si hablamos de los grandes, si hablamos de México, Argentina y Brasil, incluso Brasil, que yo conecto menos, son cinematografías muy variadas, ¿no? Si ves un poco la producción del año, hay un poco de todo, luego ya conectas más o menos, ¿eh? Te decir que yo es verdad que soy más del cine argentino, me siento más cercano normalmente, pero bueno, pues porque igual he visto mucho más cine argentino, porque está más en mi formación cinematográfica, porque nos llegaba más cine argentino, siempre ha llegado más cine argentino, ¿no? Yo me acuerdo desde las películas, por ejemplo, no he puesto ninguna película de Olivera ni de Ayala, que son dos directores, Aries Cinematográfica, aquella productora maravillosa, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima. Son películas que cuando las vi me volvieron loco. Cuando escribí esto no me salieron. Son de mis películas preferidas del cine latinoamericano. A mí me gusta mucho el cine negro, el cine policíaco, y aquellas eran dos películas que, usando convenciones del noir, del cine negro, eran películas muy políticas, que hablaban de la realidad del momento, pero en realidad eran películas con un argumento de thriller, ¿no? Tenían componentes de noir, ¿no? de cine negro, ¿no? Y eran muy chulas, ¿no? O sea, si el que no las haya visto, pues que no sabrá cómo se podrán conseguir ver. Pero, por ejemplo, Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima, de Adolfo Aristarain, me parecen dos joyas, pero vamos, dos joyas increíbles. Y además, dos joyas increíbles y muy fáciles de ver y muy agradables. Son películas entretenidísimas, es decir, te tienen toda la película ahí pillado, ¿no? Están muy bien, ¿no? También, fíjate que falleció. Cine chileno. Me he olvidado de Chile, perdón, cuando decía los cuatro importantes, me he olvidado de Chile. Chile también es una de las grandes cinematografías. Y para mí, probablemente, junto con la Argentina, igual las dos más fuertes. Y luego, bueno, pues se está haciendo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay el Fábula, que es la productora de los Larraín, tanto de Juan de Dios como de Pablo, han puesto el cine chileno en el mundo, pero luego hay otros muchos directores que hacen cosas interesantes, ¿no? Bueno, también. Sí. Es que podríamos sacar cientos de directores. Es decir, realmente, el cine latinoamericano es que es tan amplio, es que ¿cuántos países? ¿Cuántos? También, María Luisa Benver, es que, claro, es que si coges la historia del cine latinoamericano, pues imaginaros, coge la del español, multiplica por un montón de países, por todas las épocas, y luego parte de esas cinematografías que conocemos mal en general, casi todos, la época muda, ¿no? Por ejemplo, hace poco un amigo me hablaba de la época muda del cine argentino y me decía que había cosas muy interesantes. Eso me decía, ¿quién ha visto aquí cine argentino mudo? Yo, desde luego, no recuerdo. Y un amigo me decía que había visto unas cuantas y dice que había cosas maravillosas, que había películas sorprendentes. A la película. Muchísimas gracias y nada, espero que disfruten de la película.